Tenemos la información, por eso te decimos las cosas como son. Las cosas como son. En Radio con Vos. Muy bien, decíamos al arranque del programa que no nos íbamos a meter en la cosa puntillosa que por ahí aburre del Consejo de la Magistratura, los consejeros de tal lado, sino más en la lectura política. La hacíamos al principio del programa y ahora la queremos escuchar de boca de Miguel Ángel Pichetto, que es auditor general de la Nación, que fue ex senador y que también fue integrante del Consejo de la Magistratura. Buenas tardes, Miguel. Pablo de León saluda aquí con todo el equipo de Las Cosas Como Son en Radio con Vos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto poder conversar contigo y también con la audiencia de Radio con Vos. Bueno, somos amigos de la radio. Acá con Berco tenés ahí una relación muy buena. Te escucho. De respeto mutuo. Sí, de respeto y de debate también, ¿no? Sí, también, por supuesto. Y además es interesante porque es un hombre inteligente. Exactamente. Y bueno, y lo que uno te valora a vos, más allá de que uno puede estar de acuerdo con algunas cosas o con muchas cosas que vos has hecho, alguna pertenencia política que has tenido, vos sos un hombre que pone todo en discusión y está muy bien eso. Y el tema de la magistratura se puso esta semana en discusión, tal vez de un modo más medio enmarañado, ¿no? Como que la decisión de Cristina de dividir los bloques del peronismo así porque sí, para meter un senador, como que también abre un poco de interrogantes de estos mecanismos que se usan para definir los integrantes del Consejo de la Magistratura, ¿no? Sí, creo que fue una maniobra, digamos, calificada como un ardid, no ilegal, pero ardid al fin, donde lo que era mayoría pasó a ser minoría, y lo que era un bloque que al principio de la gestión parlamentaria, en el mes de marzo, cuando se definen las principales comisiones y se eligen las autoridades, era la mayoría. Ahora, frente al evento de cubrir la vacante del Consejo de la Magistratura, se convierte en dos bloques. No es bueno. Creo que tiene efectos políticos esto, dejando de lado, digamos, el debate minucioso de a que le corresponde a la minoría y lo que creo que también impacta en el funcionamiento del Congreso, Pablo, porque ¿Por qué? Se rompen reglas, digamos, reglas de funcionamiento, de convivencia, pactos que estaban preestablecidos, porque si vuelve la vieja ley a tener vigencia, indudablemente que tenés que aceptar las reglas de la norma y bueno, y cumplir con remitir al representante de la minoría. Pero bueno, me parece que esto va a tener una complejidad mayor en el Senado. Y creo que todo el Congreso va a quedar irradiado y va a ser difícil también encontrar acuerdos. Esto es lo que me parece más problemático. Esta ley que vuelve, acuerdos, esta ley que vuelve es la reforma del 94, ¿no es cierto? Es la reforma del 97. Del 97. 97. La ley esta fue promulgada en diciembre del 97 por Carlos Menem. Fue votada por una gran mayoría en la Cámara de Diputados y por unanimidad en el Senado. Vos tuviste mucho que ver con eso. Había planteado una media sanción y lógicamente esa media sanción no pasó en la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, que yo integraba, y ahí hubo una tarea de búsqueda de consenso, de acuerdos, que me parece que fue muy positiva y que arrojó esta ley que tuvo indudablemente una votación muy plena en ambas cámaras, ¿no? A mí me lo decías al principio del programa y obviamente quiero escuchar tu opinión. Me parece que está todo tan chueco con que una vicepresidenta imponga de golpe un criterio así, con un presidente que es su misma fuerza casi ajeno a esta decisión y con un presidente de la Cámara de Diputados, Massa, que es por decoro va a Olivos a comunicarle al presidente lo que va a hacer, que termina siendo más razonable lo de Massa, pero quizás tenía algunos elementos políticos o jurídicos que lo complicaban al no reconocer a la radical Reyes. Digo, este laberinto que tiene el peronismo asoma complicado el escenario político de acá a fin de año, ¿no? Sí, indudablemente que el escenario de la Cámara de Diputados es más equilibrado y hay un debate más horizontal que ha permitido, bueno, que Massa tomara una decisión en el rumbo correcto, que le corresponde a la minoría, digamos. La designación de Reyes representa a la minoría.
Me parece que va a haber dificultades en ambas cámaras. Que un consenso como el que se logró para refinanciar el pasivo del Fondo Monetario para otro tema que pueda ser importante difícilmente se logre. Digamos, estos temas dejan secuelas y se pierde un nivel de diálogo institucional por conductas como esta. Me parece que es complicado, ¿no? Natalia Donato está también con nosotros. Nati. Pichetto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Le quería preguntar por el proyecto de renta inesperada que anunció en esta semana que pasó el ministro Guzmán y que generó tanto revuelo, tanto rechazo. Algunos empresarios a favor planteando ahí que en realidad es positivo porque, más que nada por lo que busca financiar, que es esta ayuda a los sectores vulnerables en medio de esta aceleración inflacionaria. Pero la mayoría de las cámaras empresariales plantearon su rechazo básicamente porque estamos llenos de impuestos en Argentina, creo que 166 según el estudio de ARAF, ¿no? Reciente. Con este serían ¿Cuál 166, sí. Claro, ¿cuál es su lectura y si cree que tiene negativa, alguna chance de salir en el Congreso? Perdón. No, mi visión es negativa. Además es un impuesto que va sobre el mismo sector que produce y el objetivo es volver a financiar sectores que indudablemente se están ayudando con planes, con IFE, con un montón de cosas. A mí me parece que este mundo es un mundo que no tiene viabilidad en el mediano plazo ni en el corto y que la Argentina, digamos, requiere de algún modelo, de alguna propuesta que tiene que ver con un programa económico que debería haber planteado el ministro después de haber acordado con el fondo. ¿Cuáles son las limitaciones que genera el acuerdo? Sincerar las variables económicas, sincerar el orden fiscal y proyectar un presupuesto. Fíjate que en este año no se pudo votar el presupuesto. Así que no comparto para nada un nuevo impuesto que va a gravar a los mismos actores que ya grabaste con el aumento de bienes personales, que en su momento lo grabaste con el impuesto a la riqueza. En fin, son impuestos que tienen una visión de clase para supuestamente después ayudar a los más débiles. Es una argumentación que está gastada en la Argentina. ¿Y tiene chances de ser aprobado en el Congreso o le ve pocas posibilidades? Muy difícil el tránsito. A ver, lo veo muy difícil el debate parlamentario. Me parece que no, lo que hablábamos recientemente con Pablo, no va a ayudar a que pueda haber niveles de consenso frente a temas como este, y me parece un escenario muy difícil para que pueda pasar la Cámara de Diputados. Pero bueno, vamos a ver. Esto lo veremos en el corto plazo. Claro, porque esto, volviendo a lo anterior, ¿no? Digo, el Senado parece totalmente entrampado por esta lógica de Cristina, que desarma ahora, se le ocurrió desarmar los bloques, entonces los desarma, y Recalde va a un bloque que no tiene nada que ver con el que debería estar, pero tiene que ver con esto de que entren... Y tiene que ver que no podían haber dos senadores del mismo bloque minoritario. Claro, pero era un disparate. Pero el tema es que los 3 consejeros que impone ahí son de Cristina. Entonces digo, todos esos chinos, digo, en el Senado muestran esto. Pero por otro lado, Massa está intentando hacer un esfuerzo de decir, bueno, yo apuesto al diálogo, esto definió en las últimas horas las comisiones, digo, está complicado el escenario parlamentario. Es que si él no lo hace, no sale ninguna ley. A ver, en el Senado, indudablemente que hay una mayoría relativa, pero hay una mayoría un poco más firme, con 35 senadores, sumado los 2 bloques estos que se dividieron, más el apoyo de senadores como el de Río Negro y el de Misiones, que siempre, la señora de Misiones, que en general han venido votando y que les permite tener los 37 votos para sacar una ley. En cambio, en diputados, si no hay niveles de diálogo y de consenso, es muy difícil arribar a que las leyes que pueda plantear el Poder Ejecutivo puedan salir. Mucho más con leyes de estas características. No se le cae una idea al ministro de Economía. Pablo, la verdad, todo es impuesto. Nosotros esperábamos algo que tuviera que ver con un esquema de estabilización, de cierto orden fiscal. Bueno, ¿cuál va a ser la eliminación del subsidio en determinadas actividades en un marco, una escala para saber?
y indudablemente también alguna idea de ver cómo se puede estabilizar la economía y parar la inflación. Pero con esto lo que haces es activar la inflación, porque de última la paga el gran empresario con utilidades de más de 1.000 millones, pero luego se traslada al productor y el productor después la traslada a precio, con lo cual lo que estás haciendo es configurando un escenario de más inflación. Uh-huh. No es la primera vez que decís algo de Guzmán, pero lo escuché en los últimos días. ¿Por qué pusiste el foco ahí? Porque evidentemente no tenías críticas ahí. En estos 2 años y 5 meses no ha tenido un programa y una propuesta para la Argentina. Uh-huh. Creo que ha cumplido una tarea, no voy a desmerecer la negociación con los bonistas privados y con el fondo, pero en el plano de la política económica interna no hay una propuesta que no sea esta, de repartir IFE, emitir, darle a la máquina, generar inflación, aumentar impuestos. Me parece que es muy pobre y que nunca ha habido un programa. Un ministro de Economía plantea un programa. El programa incluso lo traduce en el presupuesto nacional. Acá todavía no sabemos si el gobierno va a reconducir el presupuesto, sobre qué base lo va a hacer. Tiene que tener en cuenta el acuerdo con el fondo y por lo tanto, bueno, tiene que ajustar el presupuesto 2022 y lo reconduce a los términos del acuerdo con el fondo y explicarle a la Argentina, a los argentinos, mire, este año vamos a tener que aumentar la luz porque vamos a eliminar subsidios y vamos a hacerlo de manera soviética como lo hacen ellos. Si usted vive en el barrio norte o en Recoleta va a pagar más que si vive en la provincia de Buenos Aires en la tercera sección electoral. Pero bueno, por lo menos lo explican. Seguramente lo van a hacer sin explicar nada. No hay ningún programa, no hay ninguna pauta de ver cómo la economía se puede estabilizar. Fíjate que vienen las paritarias. Ayer UPCN cerró al 64%. 64, sector público. Claro. No sé, 64, 67. Sí, no, 65 comercio también, claro. Sí, 65 comercio. Es cierto que eran gremios que venían con el impacto del 2020, donde los habían liquidado, digamos, habían tenido porcentaje de aumento del 7%, 8%, 10%. El 2020 se no solamente liquidó parte de la economía argentina, que recién ahora empieza a moverse, sino que hizo cerrar comercios. Bueno, ya hablé este tema largamente, de la cuarentena interminable, claro, y de esta nefasta política llevada a cabo por el gobierno de los infectólogos. Estamos hablando obviamente con Miguel Ángel Pichetto, aquí en Las Cosas Como Son. Quiero llevarte a la política y a decir algo que decía el otro día en voz alta en el programa de Diego Seigman, al que vos vas y que sé que también lo ves, que la oposición tiene una responsabilidad y Juntos por el Cambio muy importante, porque hoy los números de casi todas las encuestas, más allá que yo a la gran mayoría no le creo, lo dan como que va a haber un recambio político el año que viene, pero asoma el tema Milei con esta carga de que una sola persona, porque la verdad que Juntos por el Cambio podemos hablar mucho de la interna, pero tiene una diversidad política y una riqueza política en esa diversidad, pero Milei aparece como una persona sola y muy atado a su impronta personal. Tienen un gran desafío en no quedar pegados al debate que les impone Milei, con enojos ciertos de que critica los impuestos, critica determinadas cuestiones de casta, de comportamiento de la política. ¿Cómo ves vos esta discusión interna? No, yo esa discusión, indudablemente, yo tengo una visión totalmente distinta. Creo que se sale con más política, con más organización política, con volver a consolidar los partidos, con consolidar el sistema democrático, y se sale también con un buen gobierno, porque la recuperación de la confianza la tiene que dar un buen gobierno. Hoy los malos gobiernos lesionan fuertemente al sistema democrático y el sistema de credibilidades. Por lo tanto, me parece que hay en la matriz de este gobierno graves inconsistencias que indudablemente también provocan enojo, alejamiento, una visión crítica, y en donde cabalga allí el discurso de Milei con cierta inteligencia de parte de él de trabajar en el plano de la antipolítica. Yo no trabajo ese plano. Reconozco además que esto, digamos, creo que tiene incluso en Europa un tiempo ya transcurrido, digamos, esta corriente, esta visión de indignados o de enojo con los sectores de las políticas tradicionales. Bueno,
digamos, ha ocurrido, la gente vuelve ya a los cauces de los partidos tradicionales. En Chile aparece el fenómeno Boric, que es un fenómeno de salida de sectores juveniles que reclamaban educación universitaria, acceso igualitario, en fin, hay un conjunto de temas que están en Chile que determinan el triunfo de este joven presidente que tiene Chile, que viene por izquierda. Pero bueno, vamos a ver, me parece que todavía hay un tiempo en desarrollo de la acción política. Yo creo que Juntos por el Cambio tiene que dirimir el liderazgo para este año. Octubre, noviembre tiene que tener la fórmula presidencial o el candidato presidencial en la calle. ¿Por qué? Porque los matices, si las palabras son buenas, si las opiniones varias son buenas, el plano horizontal del debate es muy bueno. Por ejemplo, el último debate con respecto al tema de pagarle o no, hacer la negociación o no con el fondo y evitar el default fue muy bueno, pero también para construir un proyecto de poder político, de gobierno, vos necesitas definir por lo menos un año antes. Esta es mi opinión, ¿eh? Me parece que la primaria de agosto es muy lejos, demasiado lejos, y en el medio vos tenés un conjunto de voces con miradas quizás en algunas cosas contradictorias o diferenciadas. Vos tenés que unificar un programa, un liderazgo, un equipo y empezar a trabajar en el verano del año 2023. El verano del 23 es un verano de escenario político que vos tenés que aprovechar ya con el proyecto en la calle, ¿no? Pero bueno, se hace lo que se puede. Bueno, ahora, siempre están las primarias. Pero hay una discusión. Siempre estarán las primarias. Claro, ¿no? pero hay una discusión. Está claro que van a haber primarias y Juntos por el Cambio lo ha sabido aprovechar muy bien en la última paso. Pero en esta hay Sí, pero son elecciones de medio tiempo. Por eso digo, acá hay un tema que es una elección presidencial requiere de un liderazgo claro y nítido, sí, una voz que unifique la propuesta, un equipo que pueda expresar la idea de cambio, que tenga prestigio, y un programa que unifique a todos los actores de la... Pero bueno, esto es lo que yo pienso. Está bien, pero Miguel, déjame preguntarte esto. El PRO tiene un problema, sí, porque acá el PRO debería ir con un candidato contra un candidato de la coalición cívica, el radicalismo, como fue la otra vez, y en esto se sumarían ustedes, el peronismo republicano. Pero el problema lo tiene el PRO, que Bullrich y Larreta no tienen cómo definir ellos su candidato. Yo te diría que no, que son Bullrich, Larreta y también Mauricio Macri, que está vigente. No sé qué hará, si será o no candidato, pero tampoco lo excluyo. En las encuestas no lo excluyen. No, claramente que no. Es cierto lo que vos decís, no pueden tener 3 candidatos. No, tienen que pero tener bueno, uno eso solo. es lo que tendrán que resolver el PRO. Como tampoco puede haber 5 candidatos a gobernador en la provincia de Buenos Aires del PRO. Claro, exactamente. Bueno, esas son las cosas que ocurren que tienen que ver con el tema del liderazgo. Si vos liderás, unificás y cohesionás. Si todo está abierto, como en una botica donde vos vas y te servís lo que vos querés y bueno, y sos candidato a lo que vos querés, bueno, nosotros también en el peronismo republicano vamos a tener un partido y vamos a tener una propuesta y vamos a participar de la primaria también. Si no hay un nivel de acuerdos y de cohesión antes de fin de año, nos prepararemos para las primarias, porque me parece que es la manera también de agrandar el espacio político de Juntos por el Cambio con apoyo de sectores que vienen del peronismo y del centro derecha. Yo no me limito únicamente al mensaje hacia peronistas decepcionados o peronistas republicanos. Mi visión tiene que ver también con mucha gente que expresa una idea del orden, del concepto de la seguridad, de una cosmovisión más de centro hacia la derecha en algunas materias, que requieren también de un espacio político para ocupar. Y muchos de ellos ni siquiera están afiliados a partidos políticos. Volver a recuperar las Fuerzas Armadas, equipamiento, volver a ocupar el territorio, qué pasa con el sur con los mapuches, en fin, hay un conjunto de temas que sería muy largo enumerarte. Después de la gestión de Macri, del fracaso de la gestión de Macri, ¿usted considera que sería una buena decisión que él sea candidato? No, yo no voy a opinar sobre terceros. Esa pregunta hay que hacérsela a Mauricio Macri. Y la verdad, si uno analiza los procesos políticos en términos de pérdida del poder adquisitivo, yo me pregunto, la verdad, creo que fue mucho peor estos 2 años y 5 meses
que la gestión de Macri, en términos de poder adquisitivo, en términos de la relación del ciudadano con la gente, con la sociedad y con las cosas que podía adquirir en el periodo de Macri. Pero sería también muy largo debatir este tema. La pregunta le corresponde hacérsela a Mauricio Macri. Algún día háganle un reportaje y pregúntenle. No, yo no tengo la visión de que todo es malo, porque si no, y tampoco creo que los presidentes sean fácilmente prescindidos en la política argentina, porque si no tampoco se explicaría medianamente, con cierto sustento intelectual, la reconstrucción de la imagen de la vicepresidenta y el triunfo electoral del año 2019. Está claro, yo nunca le pregunto, y Nati me imagino que también, a alguien sobre el otro. ¿Qué opina? Como cuando le preguntaban a Chiche Dualde, ¿qué opinaba Dualde? No, había que hablar con Dualde, no con Chiche. En este caso, yo te lo pregunto a vos. Si Macri fuera el candidato a presidente, tuviera ganas de ser candidato a presidente, que hoy se lo ve bastante activo, ¿el candidato del peronismo republicano sería Mauricio Macri? Mirá, yo no estoy solo. A mí me acompaña un montón de dirigentes en todo el país. Yo el jueves voy a Córdoba, voy a estar haciendo actividad política con mis compañeros. También voy a respaldar a la figura de Luis Juez, que creo que es una figura realmente importante para ser alternativa de gobierno en Córdoba. Pero tengo que hablar con todo el país. Yo estoy haciendo una reunión de dirigentes el día 13 de mayo en Parque Norte, con dirigentes que van a venir de todo el país. Ahí vamos a hacer un plenario, vamos a también a empezar a enunciar una visión de país que nosotros tenemos. Parte de mi visión también la expresé, no quiero acá darle publicidad a mi libro, pero el libro de reportaje que hice con Carlos Roberts explica muchas de las visiones que yo tengo. Ahora hay que reconocerte cómo impusiste... Yo no voy a resolver por mí lo que tengo que tener un marco de construcción política que estoy haciendo con muchos dirigentes de todo el país, que a lo mejor consideran fundamental, por encima de quién es el candidato, que el peronismo republicano participe, porque de lo contrario tampoco habría participación en los planos legislativos o de los municipios. ¿Cómo impusiste el tema, la palabra pobrismo? En realidad, cuando una idea se consolida en la sociedad, quizás esa palabra estaba instalada, yo lo único que hice fue reproducirla. Pero lo interpretaste. Hoy, lo interpretaste. Sí, ¿sabes lo que es eso? Algo de intuición. Tampoco me quiero hipervalorar, pero algo de intuición y de percepción. No necesito una encuesta para ver eso. Yo no necesité una encuesta. Hoy todo el mundo habla de los planes, que hay que sacar los planes. Yo creo que hay que hacerlo de manera gradual. Hay que hacerlo responsablemente, hay que hacer un mundo del trabajo donde vos tenés que empezar a analizar cómo bajás impuestos para que y una modernización laboral para el primer empleo, no lesione los derechos adquiridos de los trabajadores que están en relación de dependencia, pero el mundo nuevo del trabajo requiere de nuevas normas y vos podés hacer un proceso para que el mundo del trabajo, del crecimiento, del desarrollo, de libre exportaciones se ponga en marcha y se pueda generar empleo. Y bueno, y después hay superposición de planes, hay gente que cobra 1, 2, 3 planes a la vez, cobra un contenido cruzado con todos los demás elementos, 1000 días, aguach, en fin, hay un montón de cosas que hay que corregir. Bueno, Miguel Ángel Pichetto, te agradezco mucho este contacto. Otro día tuvimos algún problemita en la comunicación, otro día hacemos más tiempo y nos encantaría que un día vengas a la radio. Yo estaba intentando comunicarme desde las 4:30, pero parece que teníamos problemas. Te mando un abrazo y también saludos a Natalia y muchas gracias por la charla. Un abrazo. Bueno, Miguel Ángel Pichetto, auditor general de La Nación, aquí charlando, siempre deja mucho para repensar, y seguramente va a tener rebote algo de lo que dijo. Yo creo que el tema de que Juntos por el Cambio tiene que tener un candidato para octubre, dijo, y antes del verano. Me parece importante y seguro una declaración que va a rebotar aquí, en Las Cosas Como Son, en Radio Con Vos. Es sábado. Buen momento para decir las cosas como son. Las cosas como son. Con Pablo de León.